Tarot Árbol de la Muerte para Aries. Tirada de 11 cartas para Aries. Taumiel, dualidad. Gajiel, obstáculo. Satariel, ocultación. Golachab, incendiarios. Tajirión, peleadores. Arepsarak, cuervos de la dispersión. Samaelo, veneno de Dios. Gamaliel, obscenos. Lilith, reina de la noche. Baad, conocimiento oscuro. Tajirión, sombra. En Taumiel, dualidad, tienes a la carta de 9 de oros. Eso significa que estás experimentando, sintiendo autosuficiencia, independencia, éxito personal. En Gajiel, obstáculo, tienes a la carta de aprendiz de oros. Eso significa que estás experimentando, sintiendo práctico, estudioso, propuesta financiera. En Satariel, ocultación, tienes a la carta de rey de bastos. Eso significa que estás experimentando, sintiendo entusiasta, creativo, propuesta emocionante. En Golachab, incendiarios, tienes a la carta de la templanza. Eso significa que estás experimentando, sintiendo equilibrio, calma, moderación. En Tajirión, peleadores, tienes a la carta de 2 de espadas. Eso significa que estás experimentando, sintiendo indecisión, desconocimiento, no afrontar una situación. En Arepsarak, cuervos de la dispersión, tienes a la carta del sol. Eso significa que estás experimentando, sintiendo alegría, optimismo, éxito. En Samaelo, veneno de Dios, tienes a la carta de 2 de bastos. Eso significa que estás experimentando, sintiendo valorar opciones, expansión, poder. En Gamaliel, obscenos, tienes a la carta del carruaje. Eso significa que estás experimentando, sintiendo avanzar, determinación, autoconfianza. En Lilith, reina de la noche, tienes a la carta de 5 de espadas. Eso significa que estás experimentando, sintiendo discusión, conflicto, abuso. En Daad, conocimiento oscuro, tienes a la carta de 3 de espadas. Eso significa que estás experimentando, sintiendo traición, dolor, ruptura. En Tajirión, sombra, tienes a la carta de 8 de espadas. Eso significa que estás experimentando, sintiendo atascado, victimismo, limitaciones. Gracias por ver tu lectura del Árbol de la Muerte. Nos vemos del otro lado. Tarot Árbol de la Muerte para Tauro. Tirada de 11 cartas para Tauro. Taumiel, dualidad. Gajiel, obstáculo. Satariel, ocultación. Golachab, incendiarios. Tajirión, peleadores. Arepsarak, cuervos de la dispersión. Samaelo, veneno de Dios. Gamaliel, obscenos. Lilith, reina de la noche. Baad, conocimiento oscuro. Tajirión, sombra. En Taumiel, dualidad, tienes a la carta de 5 de copas. Eso significa que estás experimentando, sintiendo tristeza, duelo, pesimismo. En Gajiel, obstáculo, tienes a la carta de 9 de copas. Eso significa que estás experimentando, sintiendo satisfacción, abundancia, deseos cumplidos. En Satariel, ocultación, tienes a la carta del mundo. Eso significa que estás experimentando, sintiendo culminación, satisfacción, triunfo. En Golachab, incendiarios, tienes a la carta de 10 de bastos. Eso significa que estás experimentando, sintiendo cargas, cansancio, responsabilidades. En Tajirión, peleadores,
tienes a la carta de reina de espadas. Eso significa que estás experimentando, sintiendo asertivo, directo, decir la verdad. En Arep-Sarak, cuervos de la dispersión, tienes a la carta de 5 de bastos. Eso significa que estás experimentando, sintiendo desacuerdos, competición, conflicto. En Samaelo, veneno de Dios, tienes a la carta de 8 de bastos. Eso significa que estás experimentando, sintiendo acción, rapidez, movimiento. En Gamaliel, obscenos, tienes a la carta de 2 de oros. Eso significa que estás experimentando, sintiendo varias cosas a la vez, estrés, equilibrio dificultoso. En Lilith, reina de la noche, tienes a la carta de 7 de copas. Eso significa que estás experimentando, sintiendo confusión, opciones múltiples, fantasías. En Dad, conocimiento oscuro, tienes a la carta de 3 de oros. Eso significa que estás experimentando, sintiendo colaboración, trabajo en equipo, comunidad. En Tajirión, sombra, tienes a la carta de caballero de copas. Eso significa que estás experimentando, sintiendo estar enamorado, ser romántico, propuesta amorosa. Gracias por ver tu lectura del árbol de la muerte. Nos vemos del otro lado. Tarot Árbol de la Muerte para Géminis. Tirada de 11 cartas para Géminis. Taumiel, dualidad. Gajiel, obstáculo. Satariel, ocultación. Golachab, incendiarios. Tajirión, peleadores. Arep-Sarak, cuervos de la dispersión. Samaelo, veneno de Dios. Gamaliel, obscenos. Lilith, reina de la noche. Dad, conocimiento oscuro. Tajirión, sombra. En Taumiel, dualidad, tienes a la carta de los enamorados. Eso significa que estás experimentando, sintiendo amor, conexión fuerte, pareja. En Gajiel, obstáculo, tienes a la carta de 10 de bastos. Eso significa que estás experimentando, sintiendo cargas, cansancio, responsabilidades. En Satariel, ocultación, tienes a la carta de reina de oros. Eso significa que estás experimentando, sintiendo maternal, generoso, disfrutar de lo material. En Golachab, incendiarios, tienes a la carta de caballero de copas. Eso significa que estás experimentando, sintiendo estar enamorado, ser romántico, propuesta amorosa. En Tajirión, peleadores, tienes a la carta de 3 de oros. Eso significa que estás experimentando, sintiendo colaboración, trabajo en equipo, comunidad. En Arep-Sarak, cuervos de la dispersión, tienes a la carta de 3 de copas. Eso significa que estás experimentando, sintiendo amistad, celebración, diversión. En Samaelo, veneno de Dios, tienes a la carta de caballero de espadas. Eso significa que estás experimentando, sintiendo determinación, valentía, perseguir un propósito. En Gamaliel, obscenos, tienes a la carta de 2 de espadas. Eso significa que estás experimentando, sintiendo indecisión, desconocimiento, no afrontar una situación. En Lilith, reina de la noche, tienes a la carta de aprendiz de oros. Eso significa que estás experimentando, sintiendo práctico, estudioso, propuesta financiera. En Dad, conocimiento oscuro, tienes a la carta de 8 de copas. Eso significa que estás experimentando, sintiendo cambio de rumbo,
dejar atrás, final de una etapa. En Tahirión, sombra, tienes a la carta del emperador. Eso significa que estás experimentando, sintiendo poder, autoridad, masculinidad. Gracias por ver tu lectura del árbol de la muerte. Nos vemos del otro lado. Tarot árbol de la muerte para Cáncer. Tirada de 11 cartas para Cáncer. Taumiel, dualidad. Gajiel, obstáculo. Satariel, ocultación. Golachab, incendiarios. Tahirión, peleadores. Arepsarak, cuervos de la dispersión. Samaelo, veneno de Dios. Camaliel, obscenos. Lilith, reina de la noche. Dad, conocimiento oscuro. Tahirión, sombra. En Taumiel, dualidad, tienes a la carta de Caballero de Bastos. Eso significa que estás experimentando, sintiendo apasionado, espontáneo, lanzarse a la aventura. En Gajiel, obstáculo, tienes a la carta de Rey de Bastos. Eso significa que estás experimentando, sintiendo entusiasta, creativo, propuesta emocionante. En Satariel, ocultación, tienes a la carta de la luna. Eso significa que estás experimentando, sintiendo confusión, miedo, subconsciente. En Golachab, incendiarios, tienes a la carta de la rueda de la fortuna. Eso significa que estás experimentando, sintiendo cambio, destino, suerte. En Tahirión, peleadores, tienes a la carta del emperador. Eso significa que estás experimentando, sintiendo poder, autoridad, masculinidad. En Arepsarak, cuervos de la dispersión, tienes a la carta de la estrella. Eso significa que estás experimentando, sintiendo esperanza, deseos, sanación. En Samaelo, veneno de Dios, tienes a la carta de 6 de oros. Eso significa que estás experimentando, sintiendo dar y recibir, fluidez, pedir ayuda. En Gamaliel, obscenos, tienes a la carta de 2 de copas. Eso significa que estás experimentando, sintiendo afinidad, conexión, relación de amor o amistad. En Lilith, reina de la noche, tienes a la carta de 10 de bastos. Eso significa que estás experimentando, sintiendo cargas, cansancio, responsabilidades. En Dad, conocimiento oscuro, tienes a la carta de Rey de Espadas. Eso significa que estás experimentando, sintiendo racional, inteligente, tener la cabeza fría. En Tahirión, sombra, tienes a la carta de 9 de espadas. Eso significa que estás experimentando, sintiendo preocupaciones, miedos, ansiedad. Gracias por ver tu lectura del árbol de la muerte. Nos vemos del otro lado. Tarot árbol de la muerte para Leo. Tirada de 11 cartas para Leo. Taumiel, dualidad. Gajiel, obstáculo. Satariel, ocultación. Golachab, incendiarios. Tahirión, peleadores. Arepsarak, cuervos de la dispersión. Samaelo, veneno de Dios. Camaliel, obscenos. Lilith, reina de la noche. Dad, conocimiento oscuro. Tahirión, sombra. En Taumiel, dualidad, tienes a la carta de 6 de bastos. Eso significa que estás experimentando, sintiendo éxito, reconocimiento, liderazgo. En Gajiel, obstáculo, tienes a la carta de Rey de Oros. Eso significa que estás experimentando, sintiendo maduro, estable, éxito económico. En Satariel, ocultación, tienes a la carta de 4 de espadas.
Eso significa que estás experimentando, sintiendo descanso, recuperación, sanación. En Golachab, incendiarios, tienes a la carta de la suma sacerdotisa. Eso significa que estás experimentando, sintiendo intuición, sabiduría interna, lo oculto. En Tahirión, peleadores, tienes a la carta de 7 de espadas. Eso significa que estás experimentando, sintiendo engaño, secreto, discreción. En Arep Sarak, cuervos de la dispersión, tienes a la carta de 7 de bastos. Eso significa que estás experimentando, sintiendo defender, luchar por algo, poner límites. En Samaelo, veneno de Dios, tienes a la carta de caballero de copas. Eso significa que estás experimentando, sintiendo estar enamorado, ser romántico, propuesta amorosa. En Gamaliel, obscenos, tienes a la carta de 10 de copas. Eso significa que estás experimentando, sintiendo felicidad, familia, relaciones armoniosas. En Lilith, reina de la noche, tienes a la carta de 10 de espadas. Eso significa que estás experimentando, sintiendo final doloroso, depresión, tocar fondo. En Dad, conocimiento oscuro, tienes a la carta de 6 de copas. Eso significa que estás experimentando, sintiendo el pasado, bondad, generosidad. En Tahirión, sombra, tienes a la carta del colgado. Eso significa que estás experimentando, sintiendo pausa, sacrificio, cambio de perspectiva. Gracias por ver tu lectura del árbol de la muerte. Nos vemos del otro lado. Tarot Árbol de la Muerte para Virgo. Tirada de 11 cartas para Virgo. Taumiel, dualidad. Gajiel, obstáculo. Satariel, ocultación. Golachab, incendiarios. Tahirión, peleadores. Arep Sarak, cuervos de la dispersión. Samaelo, veneno de Dios. Gamaliel, obscenos. Lilith, reina de la noche. Daad, conocimiento oscuro. Tahirión, sombra. En Taumiel, dualidad, tienes a la carta de 2 de copas. Eso significa que estás experimentando, sintiendo afinidad, conexión, relación de amor o amistad. En Gajiel, obstáculo, tienes a la carta de 7 de bastos. Eso significa que estás experimentando, sintiendo defender, luchar por algo, poner límites. En Satariel, ocultación, tienes a la carta del emperador. Eso significa que estás experimentando, sintiendo poder, autoridad, masculinidad. En Golachab, incendiarios, tienes a la carta del Hierofante. Eso significa que estás experimentando, sintiendo consejero, tradición, educación. En Tahirión, peleadores, tienes a la carta de 10 de bastos. Eso significa que estás experimentando, sintiendo cargas, cansancio, responsabilidades. En Arep Sarak, cuervos de la dispersión, tienes a la carta de los enamorados. Eso significa que estás experimentando, sintiendo amor, conexión fuerte, pareja. En Samaelo, veneno de Dios, tienes a la carta de la muerte. Eso significa que estás experimentando, sintiendo final, transformación, dolor. En Gamaliel, obscenos, tienes a la carta de Rey de Espadas. Eso significa que estás experimentando, sintiendo racional, inteligente, tener la cabeza fría. En Lilith, reina de la noche, tienes a la carta del Sol.
Eso significa que estás experimentando, sintiendo alegría, optimismo, éxito. En Dad, conocimiento oscuro, tienes a la carta de la luna. Eso significa que estás experimentando, sintiendo confusión, miedo, subconsciente. En Tajirión, sombra, tienes a la carta de As de bastos. Eso significa que estás experimentando, sintiendo pasión, inspiración, nuevo trabajo o proyecto. Gracias por ver tu lectura del árbol de la muerte. Nos vemos del otro lado. Tarot Árbol de la Muerte para Libra. Tirada de 11 cartas para Libra. Taumiel, dualidad. Gajiel, obstáculo. Satariel, ocultación. Golachab, incendiarios. Tajirión, peleadores. Arepsarak, cuervos de la dispersión. Samaelo, veneno de Dios. Camaliel, obscenos. Lilith, reina de la noche. Dad, conocimiento oscuro. Tajirión, sombra. En Taumiel, dualidad, tienes a la carta de aprendiz de oros. Eso significa que estás experimentando, sintiendo práctico, estudioso, propuesta financiera. En Gajiel, obstáculo, tienes a la carta de 2 de espadas. Eso significa que estás experimentando, sintiendo indecisión, desconocimiento, no afrontar una situación. En Satariel, ocultación, tienes a la carta de la torre. Eso significa que estás experimentando, sintiendo destrucción, sorpresa, caos. En Golachab, incendiarios, tienes a la carta de 10 de bastos. Eso significa que estás experimentando, sintiendo cargas, cansancio, responsabilidades. En Tajirión, peleadores, tienes a la carta del mundo. Eso significa que estás experimentando, sintiendo culminación, satisfacción, triunfo. En Arepsarak, cuervos de la dispersión, tienes a la carta de 9 de espadas. Eso significa que estás experimentando, sintiendo preocupaciones, miedos, ansiedad. En Samaelo, veneno de Dios, tienes a la carta de 5 de copas. Eso significa que estás experimentando, sintiendo tristeza, duelo, pesimismo. En Gamaliel, obscenos, tienes a la carta del mago. Eso significa que estás experimentando, sintiendo recursos, habilidades, materializar una idea. En Lilith, reina de la noche, tienes a la carta de As de copas. Eso significa que estás experimentando, sintiendo amor, creatividad, nueva relación. En Dad, conocimiento oscuro, tienes a la carta de Rey de Copas. Eso significa que estás experimentando, sintiendo equilibrado, paciente, control emocional. En Tajirión, sombra, tienes a la carta de 6 de oros. Eso significa que estás experimentando, sintiendo dar y recibir, fluidez, pedir ayuda. Gracias por ver tu lectura del árbol de la muerte. Nos vemos del otro lado. Tarot Árbol de la Muerte para Escorpio. Tirada de 11 cartas para Escorpio. Taumiel, dualidad. Gajiel, obstáculo. Satariel, ocultación. Golachab, incendiarios. Tajirión, peleadores. Arepsarak, cuervos de la dispersión. Samaelo, veneno de Dios. Camaliel, obscenos. Lilith, reina de la noche. Dad, conocimiento oscuro. Tajirión, sombra. En Taumiel, dualidad, tienes a la carta de 4 de copas. Eso significa que estás experimentando, sintiendo apatía, aburrimiento, insatisfacción. En Gajiel, obstáculo,
tienes a la carta de la emperatriz. Eso significa que estás experimentando, sintiendo creación, abundancia, feminidad. En Satariel, ocultación, tienes a la carta de la suma sacerdotisa. Eso significa que estás experimentando, sintiendo intuición, sabiduría interna, lo oculto. En Golachab, incendiarios, tienes a la carta de caballero de bastos. Eso significa que estás experimentando, sintiendo apasionado, espontáneo, lanzarse a la aventura. En Tajirión, peleadores, tienes a la carta de As de copas. Eso significa que estás experimentando, sintiendo amor, creatividad, nueva relación. En Arep Sarak, cuervos de la dispersión, tienes a la carta de rey de espadas. Eso significa que estás experimentando, sintiendo racional, inteligente, tener la cabeza fría. En Samaelo, veneno de Dios, tienes a la carta de rey de bastos. Eso significa que estás experimentando, sintiendo entusiasta, creativo, propuesta emocionante. En Gamaliel, obscenos, tienes a la carta del diablo. Eso significa que estás experimentando, sintiendo dependencia, toxicidad, negatividad. En Lilith, reina de la noche, tienes a la carta de 10 de espadas. Eso significa que estás experimentando, sintiendo final doloroso, depresión, tocar fondo. En Dad, conocimiento oscuro, tienes a la carta de 8 de copas. Eso significa que estás experimentando, sintiendo cambio de rumbo, dejar atrás, final de una etapa. En Tajirión, sombra, tienes a la carta del mundo. Eso significa que estás experimentando, sintiendo culminación, satisfacción, triunfo. Gracias por ver tu lectura del árbol de la muerte. Nos vemos del otro lado. Tarot Árbol de la Muerte para Sagitario. Tirada de 11 cartas para Sagitario. Taumiel, dualidad. Gajiel, obstáculo. Satariel, ocultación. Golachab, incendiarios. Tajirión, peleadores. Arep Sarak, cuervos de la dispersión. Samaelo, veneno de Dios. Gamaliel, obscenos. Lilith, reina de la noche. Dad, conocimiento oscuro. Tajirión, sombra. En Taumiel, dualidad, tienes a la carta de 3 de copas. Eso significa que estás experimentando, sintiendo amistad, celebración, diversión. En Gajiel, obstáculo, tienes a la carta de la torre. Eso significa que estás experimentando, sintiendo destrucción, sorpresa, caos. En Satariel, ocultación, tienes a la carta de 5 de bastos. Eso significa que estás experimentando, sintiendo desacuerdos, competición, conflicto. En Golachab, incendiarios, tienes a la carta del juicio. Eso significa que estás experimentando, sintiendo epifanía, renacimiento, liberación. En Tajirión, peleadores, tienes a la carta de 8 de copas. Eso significa que estás experimentando, sintiendo cambio de rumbo, dejar atrás, final de una etapa. En Arep Sarak, cuervos de la dispersión, tienes a la carta del mundo. Eso significa que estás experimentando, sintiendo culminación, satisfacción, triunfo. En Samaelo, veneno de Dios, tienes a la carta de rey de espadas. Eso significa que estás experimentando, sintiendo racional, inteligente, tener la cabeza fría. En Gamaliel,
obscenos, tienes a la carta de reina de espadas. Eso significa que estás experimentando, sintiendo asertivo, directo, decir la verdad. En Lilith, reina de la noche, tienes a la carta de 9 de espadas. Eso significa que estás experimentando, sintiendo preocupaciones, miedos, ansiedad. En Dad, conocimiento oscuro, tienes a la carta del Hierofante. Eso significa que estás experimentando, sintiendo consejero, tradición, educación. En Tahirión, sombra, tienes a la carta de 6 de copas. Eso significa que estás experimentando, sintiendo el pasado, bondad, generosidad. Gracias por ver tu lectura del árbol de la muerte. Nos vemos del otro lado. Tarot árbol de la muerte para Capricornio. Tirada de 11 cartas para Capricornio. Taumiel, dualidad. Gajiel, obstáculo. Satariel, ocultación. Golachab, incendiarios. Tahirión, peleadores. Arepsarak, cuervos de la dispersión. Samaelo, veneno de Dios. Camaliel, obscenos. Lilith, reina de la noche. Dad, conocimiento oscuro. Tahirión, sombra. En Taumiel, dualidad, tienes a la carta de 4 de oros. Eso significa que estás experimentando, sintiendo controlar, ahorrar, ser posesivo. En Gajiel, obstáculo, tienes a la carta de caballero de oros. Eso significa que estás experimentando, sintiendo cauto, tenaz, lealtad. En Satariel, ocultación, tienes a la carta de rey de oros. Eso significa que estás experimentando, sintiendo maduro, estable, éxito económico. En Golachab, incendiarios, tienes a la carta de caballero de copas. Eso significa que estás experimentando, sintiendo estar enamorado, ser romántico, propuesta amorosa. En Tahirión, peleadores, tienes a la carta de 9 de oros. Eso significa que estás experimentando, sintiendo autosuficiencia, independencia, éxito personal. En Arepsarak, cuervos de la dispersión, tienes a la carta de la torre. Eso significa que estás experimentando, sintiendo destrucción, sorpresa, caos. En Samaelo, veneno de Dios, tienes a la carta de 6 de espadas. Eso significa que estás experimentando, sintiendo mejoría, avanzar, recibir ayuda. En Gamaliel, obscenos, tienes a la carta del ermitaño. Eso significa que estás experimentando, sintiendo soledad, introspección, reflexión. En Lilith, reina de la noche, tienes a la carta de la luna. Eso significa que estás experimentando, sintiendo confusión, miedo, subconsciente. En Dad, conocimiento oscuro, tienes a la carta de 8 de espadas. Eso significa que estás experimentando, sintiendo atascado, victimismo, limitaciones. En Tahirión, sombra, tienes a la carta de 10 de espadas. Eso significa que estás experimentando, sintiendo final doloroso, depresión, tocar fondo. Gracias por ver tu lectura del árbol de la muerte. Nos vemos del otro lado. Tarot árbol de la muerte para Acuario. Tirada de 11 cartas para Acuario. Taumiel, dualidad. Gajiel, obstáculo. Satariel, ocultación. Golachab, incendiarios. Tahirión, peleadores. Arepsarak, cuervos de la dispersión. Samaelo, veneno de Dios. Camaliel, obscenos. Lilith, reina de la noche. Dad, conocimiento oscuro. Tahirión, sombra.
En Taumiel, dualidad, tienes a la carta del diablo. Eso significa que estás experimentando, sintiendo dependencia, toxicidad, negatividad. En Gajiel, obstáculo, tienes a la carta de 5 de copas. Eso significa que estás experimentando, sintiendo tristeza, duelo, pesimismo. En Satariel, ocultación, tienes a la carta de 6 de espadas. Eso significa que estás experimentando, sintiendo mejoría, avanzar, recibir ayuda. En Golachab, incendiarios, tienes a la carta del carruaje. Eso significa que estás experimentando, sintiendo avanzar, determinación, autoconfianza. En Tajirión, peleadores, tienes a la carta del mago. Eso significa que estás experimentando, sintiendo recursos, habilidades, materializar una idea. En Arep Sarak, cuervos de la dispersión, tienes a la carta de aprendiz de oros. Eso significa que estás experimentando, sintiendo práctico, estudioso, propuesta financiera. En Samaelo, veneno de Dios, tienes a la carta de la emperatriz. Eso significa que estás experimentando, sintiendo creación, abundancia, feminidad. En Gamaliel, obscenos, tienes a la carta de los enamorados. Eso significa que estás experimentando, sintiendo amor, conexión fuerte, pareja. En Lilith, reina de la noche, tienes a la carta de la muerte. Eso significa que estás experimentando, sintiendo final, transformación, dolor. En Daad, conocimiento oscuro, tienes a la carta de AS de bastos. Eso significa que estás experimentando, sintiendo pasión, inspiración, nuevo trabajo o proyecto. En Tajirión, sombra, tienes a la carta de 5 de oros. Eso significa que estás experimentando, sintiendo escasez, dificultades, soledad. Gracias por ver tu lectura del árbol de la muerte. Nos vemos del otro lado. Tarot Árbol de la Muerte para Piscis. Tirada de 11 cartas para Piscis. Taumiel, dualidad. Gajiel, obstáculo. Satariel, ocultación. Golachab, incendiarios. Tajirión, peleadores. Arep-Sarak, cuervos de la dispersión. Samaelo, veneno de Dios. Gamaliel, obscenos. Lilith, reina de la noche. Daad, conocimiento oscuro. Tajirión, sombra. En Taumiel, dualidad, tienes a la carta del juicio. Eso significa que estás experimentando, sintiendo epifanía, renacimiento, liberación. En Gajiel, obstáculo, tienes a la carta de caballero de bastos. Eso significa que estás experimentando, sintiendo apasionado, espontáneo, lanzarse a la aventura. En Satariel, ocultación, tienes a la carta de 7 de espadas. Eso significa que estás experimentando, sintiendo engaño, secreto, discreción. En Golachab, incendiarios, tienes a la carta de 6 de oros. Eso significa que estás experimentando, sintiendo dar y recibir, fluidez, pedir ayuda. En Tajirión, peleadores, tienes a la carta de 5 de oros. Eso significa que estás experimentando, sintiendo escasez, dificultades, soledad. En Arep-Sarak, cuervos de la dispersión, tienes a la carta del mago. Eso significa que estás experimentando, sintiendo recursos, habilidades, materializar una idea. En Samaelo,
Veneno de Dios, tienes a la carta de 9 de oros. Eso significa que estás experimentando, sintiendo autosuficiencia, independencia, éxito personal. En Gamaliel, obscenos, tienes a la carta de Rey de Oros. Eso significa que estás experimentando, sintiendo maduro, estable, éxito económico. En Lilith, Reina de la Noche, tienes a la carta de Aprendiz de Espadas. Eso significa que estás experimentando, sintiendo elocuente, curioso, recibir un mensaje. En Dad, conocimiento oscuro, tienes a la carta de la muerte. Eso significa que estás experimentando, sintiendo final, transformación, dolor. En Tajirión, sombra, tienes a la carta de 6 de copas. Eso significa que estás experimentando, sintiendo el pasado, bondad, generosidad. Gracias por ver tu lectura del árbol de la muerte. Nos vemos del otro lado.